El amanecer teñía de cobre los pastizales del territorio de Nuevo México, extendiéndose como un océano inmóvil alrededor del rancho Walsh. Cada mañana comenzaba igual: el relincho de los caballos, el tintinear de los cubos de agua y la figura de un solo hombre, de hombros amplios y mirada endurecida, caminando entre los establos como si fuera parte del paisaje. Samuel Walsh no siempre había sido un hombre de silencio. Hubo un tiempo en que reía con facilidad, en que el calor del hogar no provenía solo del fuego en la chimenea, sino de la voz dulce de una esposa y los pasitos tambaleantes de un niño. Pero la fiebre llegó en una temporada cruel. Se llevó primero a su hijo y pocos días después a la mujer que había jurado amar hasta el final de sus días. Desde entonces, Samuel había dejado de amar y casi de vivir. El pueblo lo respetaba. Era trabajador, honrado, alguien que jamás negaba ayuda en una emergencia. Pero también lo temían. Sus ojos grises, antes llenos de esperanza, ahora miraban como si nada en el mundo pudiera sorprenderlo. No sonreía, no hablaba de más, no aceptaba visitas innecesarias, mucho menos pretendientes. Más de una mujer del pueblo había intentado ofrecerle compañía, una cena casera, o incluso una mano que acariciara su tristeza. Pero él rechazaba todas las insinuaciones con la misma frialdad. No estoy interesado. Algunos murmuraban que aún estaba de luto. Otros aseguraban que simplemente se había convertido en piedra. El rancho Walsh seguía en pie gracias a su disciplina férrea y a un grupo reducido de vaqueros que lo respetaban sin cuestionar su autoridad. Era un buen jefe, justo pero distante. No había bromas al caer la tarde. No había música en las noches de descanso. Solo trabajo, y más trabajo, como si ocupar las manos pudiera acallar para siempre el recuerdo de la risa que ya no escucharía. A pesar de eso, el pueblo se inquietaba. Sabían que mantener un rancho de esa magnitud requería ayuda familiar o una esposa. Las viudas y solteras de la comunidad especulaban constantemente sobre quién lograría ablandar el corazón del ganadero. El hombre necesita una mujer que lo cuide, decían unas, y que lo saque de esa tumba en la que vive, agregaban otras. Pero Samuel ni siquiera levantaba la vista cuando alguna de ellas se acercaba al porche con un pastel o una cesta de pan fresco. Su respuesta siempre era la misma y su expresión, impenetrable. Lo que nadie sabía era que, por las noches, cuando el rancho dormía, Samuel se quedaba solo en el granero, sentado junto a la vieja cuna que jamás había querido destruir. Pasaba los dedos sobre la madera desgastada, recordando cómo la había construido con sus propias manos, con ilusión, con amor. Allí, lejos de ojos ajenos, su fortaleza se resquebrajaba, y su dolor, siempre contenido, amenazaba con desbordarse, pero él se negaba a dejarse caer. Los muertos se honran viviendo, le había dicho una vez el pastor del pueblo. Samuel no estaba seguro de creerlo. La vida para él era un compromiso que seguía cumpliendo solo por terquedad. Aún así, el mundo no se detiene por el dolor de un solo hombre. Y sin que él lo supiera, la rueda del destino ya estaba girando en su dirección. Una caravana recién llegada al pueblo traía consigo rumores inquietantes. Una mujer apache, joven pero marcada por la tragedia, buscaba refugio junto a su pequeño hijo. A nadie le importaba cómo había perdido a su esposo o qué peligros la seguían. Los habitantes solo veían en ella a una extranjera, alguien que no pertenecía. Samuel aún no lo sabía, pero aquella mujer estaba a punto de cruzar su camino. Y con una sola mirada, con una sola pregunta, pondría a prueba todo lo que él creía haber sepultado. Porque incluso un corazón endurecido puede latir de nuevo, si alguien se atreve a tocarlo. El polvo del camino se levantaba con cada paso débil que daba Nalin, como si el desierto mismo intentara olvidarla. Llevaba varios días caminando con su hijo Takoda, de apenas 6 años, siempre mirando hacia atrás para asegurarse de que nadie los seguía. Su ropa estaba desgastada, las sandalias rotas, y su rostro mostraba el cansancio de una mujer que había tenido que luchar demasiado pronto contra la vida. Había nacido en una de las tribus apache del sur, hija de un guerrero respetado. Se casó joven, enamorada de un hombre que le prometió un futuro seguro junto al fuego y los rezos de su gente. Ese futuro se hizo trizas cuando mercaderes de esclavos atacaron su campamento. Su esposo cayó defendiendo a su familia. Nalin y Takoda escaparon por pura suerte, o por el deseo desesperado de sobrevivir. Desde entonces habían vagado de lugar en lugar. En muchos pueblos les habían escupido, insultado o simplemente ignorado. Nalin había trabajado cuando podía, limpiando establos, curtiendo pieles, cosiendo prendas para cualquiera que aceptara pagarle unas monedas. Pero la vida nunca parecía darles tregua por mucho tiempo. Al llegar a Silver Creek, el pueblo donde Samuel Walsh era casi una leyenda silenciosa, Nalin sintió lo de siempre, miradas que la atravesaban como cuchillos afilados.
algunas llenas de miedo, otras de odio, otras de algo peor. Pero entre tantas miradas hostiles, encontró una posibilidad. En una taberna, mientras repartía comida a cambio de un plato para Takoda, escuchó a dos hombres hablar del ganadero Walsh. Ese tipo necesita una esposa. ¿Walsh? Prefiere a los caballos antes que a una mujer. Aún así, alguien tiene que hacer trabajo de casa en ese rancho. No durará mucho así. Esas palabras quedaron grabadas en su mente. Nalin sabía que pedir un trabajo simple no bastaría para alguien tan orgulloso como él. Una mujer indígena, con un hijo, no sería bien recibida en ninguna casa blanca. Pero si le ofrecía algo más, algo que solo una esposa podía ofrecer. La idea la hizo temblar, no porque le repugnara la idea de casarse, la vida ya le había arrebatado la libertad de elegir, sino porque temía dar demasiado y recibir muy poco a cambio. Pero Takoda necesitaba un lugar seguro donde dormir, una escuela, un pedazo de pan diario. Necesitaba un futuro que el mundo se empeñaba en negarle. Aquella noche no encontraron dónde quedarse. La taberna no permitía indios durmiendo en su porche. Nalin tuvo que llevar a su hijo al borde del río, donde algunas rocas creaban una sombra mínima. Lo cubrió con una manta, aunque era insuficiente para protegerlo del frío nocturno del desierto. Takoda, medio dormido, murmuró: «Mamá, ¿tendremos casa algún día?». El corazón de Nalin se apretó. Lo besó en la frente y, como tantas otras noches, mintió para darle esperanza. «Pronto, mi hijo, pronto tendremos un hogar». Ella no lo creía del todo. Pero cada mentira de madre lleva un deseo escondido, como una oración que alguien en algún lugar podría escuchar. A la mañana siguiente, Nalin peinó su largo cabello negro, se lavó el rostro con agua helada y tomó a Takoda de la mano. Caminó hacia el mercado donde le habían dicho que Samuel Walsh compraba suministros los jueves. Mientras avanzaban, sentía los ojos clavados en ella, juzgándola, despreciándola. Takoda se escondía detrás de su falda nervioso. Ella respiró hondo, intentando reunir valor, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Finalmente lo vio, un hombre alto con postura de roble y ojos grises como un cielo a punto de tormenta. Samuel observaba sacos de harina, hablando con un vendedor, sin notar la presencia de la mujer que pronto alteraría su vida. Nalin apretó la mano de su hijo y dio un paso al frente. No tenía nada más que ofrecer, salvo su honor y su determinación de proteger a Takoda a cualquier costo. Y así, con el coraje de quien ya lo ha perdido todo, se preparó para hablar con el hombre que podría ser su última esperanza. Samuel estaba revisando los sacos de harina como quien examina un caballo enfermo, con una paciencia escasa y una mirada que atravesaba al vendedor. Negociar siempre le había parecido una pérdida de tiempo, pero aún así seguía allí, regateando unos pocos centavos, porque la rutina lo protegía de pensar. «Ese no está bien sellado», dijo. Señalando un costado apenas roto, el comerciante suspiró, ya resignado a que el ganadero encontrara defectos en todo. Fue entonces cuando sintió que alguien se acercaba por detrás. No escuchó pasos, escuchó un silencio distinto, uno que se anunciaba antes de llegar. Giró la cabeza, molesto por la interrupción, y la vio, una mujer apache, de pie frente a él. Su piel tostada por el sol, su cabello oscuro cayendo como una cascada indomable. En sus brazos sostenía la mano de un niño, cuyo rostro reflejaba un miedo silencioso. De inmediato el pueblo reaccionó. Cuchicheos, miradas torcidas, un par de hombres posando la mano sobre la culata de sus revólveres. Nalin tragó saliva. No estaba acostumbrada a hablar con hombres blancos en público. Cada palabra debía ser medida como si su vida dependiera de ello. Porque así era, señor Walsh. Comenzó reconociéndolo por la descripción que había escuchado. Samuel frunció el ceño. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Qué quería de él? Solo una palabra, pidió ella. Trabajo. Samuel no respondió. No la invitó a continuar, pero tampoco la detuvo. Manteniendo la distancia, ella prosiguió. Puedo cocinar. Puedo limpiar. Puedo hacer cualquier cosa en una casa. El silencio que cayó sobre la plaza se volvió casi sólido. Algunos se mofaron, otros negaron con la cabeza. Samuel siguió mirando los sacos de harina, como si la conversación no fuera con él. «No necesito a nadie más en el rancho», dijo con brusquedad. La indiferencia le cortó el aliento a Nalin, pero no retrocedió. No podía. No cuando la noche anterior había acostado a su hijo sobre la tierra fría. «Puedo dormir en el establo», insistió. «No causaremos problemas». Samuel endureció aún más la expresión. La presencia de la mujer lo incomodaba, pero no por los motivos que el pueblo creía. Había algo en sus ojos, una sombra conocida, la sombra de alguien que ha visto morir a quienes ama. «No contrato problemas», repitió.
El rechazo no era nuevo para Nalin, pero esta vez dolía más. Quizá porque antes de acercarse a él, había dejado que una chispa de esperanza encendiera su pecho, y esa chispa ahora se estaba apagando. Samuel creyó que allí terminaría todo, que la mujer bajaría la mirada, daría media vuelta y se perdería entre las calles polvorientas. Pero ella no se movió. Simplemente desvió la mirada hacia los caballos atados junto a él. Y allí, Samuel vio cómo los dedos de Takoda temblaban. El ganadero inhaló hondo. Maldijo para sí mismo. La responsabilidad ajena era un peso que había jurado no volver a cargar. Pero aún así, una pregunta le cruzó por la mente. ¿Cuándo fue la última vez que vio a un niño temblar por hambre? La respuesta lo golpeó como un balazo. Antes de que pudiera hablar, o peor sentir, la voz de un ranchero cercano irrumpió. «Walsh, ¿qué demonios hace hablando con indios? Dicen que esa mujer es viuda de un apache que mató a nuestros hombres hace años». Las miradas se hicieron más duras. Samuel sintió una rabia silenciosa, no hacia ella, sino hacia lo que representaba para esa gente, una amenaza sin rostro. Nalin enderezó la espalda, orgullosa pese a la humillación. «No pedí caridad», dijo con firmeza. «Pedí una oportunidad». Samuel apretó la mandíbula. Quiso decir que no era su lucha, que ya había perdido demasiado y no ayudaría a nadie más nunca jamás. Pero algo en él hizo que la mirada se le quedara enganchada en los ojos oscuros de Nalin. Y ahí, sin que ninguno de los dos lo entendiera aún, comenzó lo inevitable. El sol se alzaba más alto, quemando la plaza de Silver Creek, como si el calor quisiera expulsar a los que no pertenecían allí. El aire se había vuelto espeso, cargado de prejuicios y amenazas invisibles. Samuel estaba listo para marcharse. Hizo un ademán para recoger los sacos y dar por terminado aquel encuentro incómodo. Quería volver al rancho, a su silencio protector, lejos de una mujer que removía cosas dentro de él que llevaba años enterrando. Pero cuando dio el primer paso para alejarse, Nalin habló una vez más. «Señor Walsh, por favor». Su voz tembló apenas. No era sumisión, sino urgencia. Samuel sintió que algo lo obligaba a girar la cabeza de nuevo. Ella soltó la mano de Takoda y avanzó un paso. No se arrastraba, no lloraba, no suplicaba como tantas mujeres desesperadas que él había visto en el pasado. Ella se mantenía en pie, orgullosa incluso frente a la adversidad. Nalin tomó aire como si la siguiente frase le costara el alma. ¿Quiere una esposa o solo un refugio? La plaza entera se quedó muda. Samuel parpadeó desconcertado. La pregunta no estaba adornada con ofrecimientos vergonzosos ni promesas vacías. Era simple, cruda, directa. Una mujer apache acababa de ofrecerle matrimonio o algo cercano a ello en plena calle. El niño miró a su madre con confusión, sin comprender el sacrificio implícito. Los vaqueros dejaron de hablar. Incluso los caballos quedaron tensos, como si entendieran que algo importante estaba ocurriendo. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus botas. Él había rechazado a muchas mujeres antes. Mujeres que solo querían el apellido Walsh y la comodidad del rancho. Mujeres con manos suaves y vidas cómodas que nunca habían conocido la verdadera necesidad. Y de pronto, aquí estaba Nalin, una mujer que había perdido todo, ofreciéndole lo único que le quedaba, su dignidad. «No necesito una esposa», logró decir finalmente. Con la voz ronca, Nalin apretó las manos. Podía sentir las miradas del pueblo pegándose a su piel como quemaduras. Cada segundo que pasaba en ese lugar era un riesgo. Pero alejarse sin luchar significaba volver a la intemperie con su hijo. Significaba rendirse. «No hablo de amor», dijo ella con firmeza. «Hablo de necesidad. Usted tiene un rancho que cuidar. Yo tengo un hijo que proteger. Ambos necesitamos un hogar». Las palabras se clavaron hondo. No había manipulación en ellas. Solo verdad. Samuel bajó la mirada un instante como si quisiera escapar. Pero la realidad ya había entrado en él como una flecha, porque él también sabía lo que era necesitar un hogar. Uno de verdad. Nalin dio un paso más. «No quiero ser carga. Trabajaré para ganarme mi lugar. Pero no nos deje dormir otra noche sobre la tierra fría». Su voz se quebró apenas. Él no lo soportará. Takoda lo miraba con esos ojos grandes y oscuros llenos de miedo y esperanza. Samuel sintió un golpe en el pecho. No debía importarle. No tenía por qué hacerlo. Pero importaba. Y mucho. El vendedor carraspeó, incómodo por el silencio prolongado. Una mujer se santiguó. Un vaquero murmuró: «Si la ayudas, Walsh, el pueblo te dará la espalda». Ahí estaba el miedo que había intentado ignorar. No a la mujer, sino a lo que su presencia desencadenaría. Sin embargo, Samuel ya sabía la respuesta. No era un hombre cobarde. Inspiró profundamente, como si necesitara valor para pronunciar las próximas palabras. «Venid al rancho esta noche.
Tendremos comida y veremos qué puede salir de esto. Un murmullo recorrió la plaza como una ráfaga de viento. Nalin bajó la cabeza en agradecimiento. No sonrió, no celebró. Solo apretó la mano de Takoda, asegurándole con ese gesto que una puerta se había abierto, aunque aún no supieran si los dejaría pasar del todo. Samuel montó su caballo sin decir nada más. Pero mientras se alejaba, su pulso seguía acelerado, porque en una sola pregunta, esa mujer había tocado un lugar dentro de él que creía muerto. Mientras Samuel cabalgaba de regreso al rancho, sintió cómo el peso de su decisión se hacía más real con cada metro que avanzaba. La brisa fresca del mediodía no logró despejar la presión en su pecho. Sabía que había cruzado una línea invisible, una línea que separaba la vida que controlaba, de una que podría volver a romperlo. Solo por una noche, se repetía, como si esas palabras pudieran protegerlo de las consecuencias. Pero en el fondo, ya sabía que no sería solo una noche. Nalin y Takoda caminaron detrás del caballo de Samuel, manteniendo la distancia. No estaban invitados a compartir la montura ni a caminar a su lado como iguales, pero tampoco eran expulsados. Era más de lo que habían tenido en mucho tiempo. Takoda llevaba el paso con esfuerzo, pero sus pequeños pies avanzaban con ilusión. Tras semanas de huir, por primera vez veía un camino que no llevaba al miedo inmediato. ¿Es este nuestro nuevo hogar?, preguntó en voz baja. Nalin no quiso romperle el corazón con dudas. Es un lugar donde podremos descansar, respondió. Eso ya es mucho. Mientras caminaban, los murmullos del pueblo acompañaban su marcha. No había alegría en nadie, solo enojo y sospecha. Algunas mujeres fruncían el ceño, marcando con el dedo la espalda de Nalin. Hombres escupían al suelo como señal de desprecio. Pero ella seguía adelante, con el mentón alto. El orgullo no quita el hambre, pero impide que uno se rompa. El rancho Walsh apareció finalmente en el horizonte, vasto, ordenado, lleno de vida. Caballos trotando libres en los corrales, vaqueros trabajando con eficiencia, el olor del heno perfumando el aire. Takoda abrió la boca maravillado. Jamás había visto un lugar así. Samuel desmontó. Los rancheros lo observaron extrañados. Él no daba explicaciones, nunca, pero esta vez sabían que algo estaba por decirse. Van a quedarse esta noche, informó, seco como siempre. Los hombres intercambiaron miradas tensas. Nadie más hablaba. Samuel señaló la casucha cercana al establo. «Podéis dormir allí», dijo, evitando mirarla directamente. «No es cómodo, pero es mejor que la calle». Nalin asentó con gratitud. Podía haberles dado un rincón en el suelo del granero, pero esa pequeña construcción era un lujo comparado con la intemperie. «Gracias», musitó ella. Él hizo un gesto para que la siguiera hacia la casa. Takoda no soltaba su manta, tan gastada que parecía a punto de deshacerse. A la hora de la comida, Samuel colocó en la mesa pan, queso y estofado. No había visto invitados en años, y su torpeza era evidente. Takoda dudó antes de tocar la comida, mirando a su madre para pedir permiso. Cuando ella asintió, el niño comió con voracidad, tanto que se atragantó un poco. Samuel apartó la mirada, porque ese gesto le recordó a su hijo. El corazón le dolió, como una herida antigua que nunca terminó de cicatrizar. «Si os quedáis», dijo Samuel finalmente, «necesito trabajo hecho a cambio. Limpiar, cocinar, cuidar la huerta cuando haga falta». Nalin enderezó la espalda. «Lo haré, y así usted no tendrá que hacer de amo y sirviente al mismo tiempo». La sinceridad de la mujer lo desconcertó. No había rastro de manipulación, ni pena, ni intención de enternecerlo. Solo una propuesta justa. Durante un instante, se sintieron como dos almas desgastadas en búsqueda de equilibrio. Pero la calma duró poco. Uno de los rancheros se acercó con el ceño fruncido. «Señor, usted sabe lo que dirá el pueblo mañana. Una apache en su casa no traerá más que problemas». Samuel apretó la mandíbula. Su reputación, su negocio, su tranquilidad, todo estaba en juego. Miró hacia Nalin y Takoda. No esperaba ver miedo, pero sí lo vio. Y también algo más. Pon fe en él. Una fe que ni siquiera él tenía en sí mismo. Respiró hondo y respondió: «Lo que haga en mi casa no es asunto del pueblo». El vaquero bajó la cabeza. La decisión estaba tomada. Esa noche, mientras Nalin arreglaba la casucha, preparando una cama improvisada para Takoda, Samuel salió al porche y miró las estrellas. Se sentía alterado, vulnerable, vivo. Porque por primera vez en mucho tiempo, la soledad no era la única voz que lo acompañaba. Los primeros rayos del sol apenas habían tocado el horizonte cuando Nalin ya estaba de pie, recogiendo agua del pozo. Sus manos estaban frías, pero su mente estaba despierta. Una noche bajo techo había sido un milagro, pero no un permiso para relajarse,
Si quería quedarse, debía demostrar su valor desde el primer momento. Takoda seguía dormido en la casucha, envuelto en la manta. Su respiración tranquila era lo único que Nalin necesitaba para seguir adelante. Cuando Samuel salió de la casa grande, se sorprendió al ver el patio delantero limpio, las herramientas ordenadas y el establo ya revisado. Nalin estaba arrodillada junto al gallinero, parcheando un hueco en la cerca con cuerda y madera sobrante. No hacía falta que empezaras tan temprano, gruñó. Ella levantó la vista y respondió con calma. Sí hacía falta. Samuel se quedó sin palabras. Estaba acostumbrado a que todos siguieran sus órdenes, pero ella parecía saber exactamente qué debía hacerse sin que nadie se lo indicara. Intentó ocultar la impresión que le causaba. Y el niño, dormido, necesita recuperar fuerzas. Samuel asintió mirando de reojo hacia la cama improvisada en la casucha. Ver a un niño durmiendo allí le removía recuerdos. Recuerdos que había jurado encerrar tras una puerta cerrada con candado. El desayuno fue diferente esa mañana. Había pan recién horneado y huevos con cebolla. Nalin había trabajado en silencio, moviéndose por la cocina como si siempre hubiese pertenecido allí. Takoda entró tímido, limpiándose los ojos aún hinchados de sueño. Se detuvo al ver la mesa servida. El niño se quedó de pie, dudando si podía sentarse. Samuel señaló una silla. «Puedes comer», dijo con voz más suave de lo que pretendía. Nalin observó el gesto, agradecida, aunque disimuló la emoción. Durante la comida, Takoda habló muy poco, pero sus ojos brillaban con una luz que Samuel no había visto en mucho tiempo. Esperanza infantil. Después del almuerzo, Nalin se ofreció a cuidar la huerta. Los rancheros la miraban con mezcla de sorpresa y desconfianza. Una mujer apache trabajando entre ellos. Era algo que jamás habían visto. Uno de los vaqueros, Hank, murmuró en voz suficiente para que Samuel escuchara. «No es seguro, señor. Esos indios muerden la mano que los alimenta». Samuel lo fulminó con la mirada. «No vuelvas a decir algo así», advirtió. «Ella trabaja más duro que cualquiera aquí». Hank agachó la cabeza masticando su orgullo. Las palabras de Samuel llegaron hasta Nalin, aunque él pensó que no lo había oído. Ella no sonrió, pero su espalda se enderezó un poco más. Al caer la tarde, Samuel la encontró afilando un cuchillo en la entrada de la cocina, sus manos fuertes y decididas. La luz anaranjada iluminaba su rostro, haciendo que las cicatrices emocionales parecieran insignificantes frente a la fuerza que caminaba con ella. «Hoy has hecho más de lo que pedí», dijo Samuel. «Hoy fue solo el comienzo», respondió. Había una firmeza tranquila en su voz. Nada de miedo, nada de duda. Ese control, esa fortaleza, lo desconcertaba. Había pocas cosas en este mundo que lograran mover las defensas de Samuel Walsh, pero esa mujer lo hacía sin darse cuenta. «Si necesitas algo», comenzó él sin saber cómo terminar la frase. Nalin bajó el cuchillo. Sus ojos oscuros se encontraron con los suyos. Lo sostuvo apenas un segundo más de lo que la prudencia sugería. «Solo un lugar donde trabajar», dijo, «y donde mi hijo pueda dormir sin sobresaltos». Samuel tragó saliva. Quiso decir que sí, que podían quedarse más tiempo, que la casa no se sentía tan fría desde que habían llegado. Pero las palabras se atoraron en su garganta. En vez de hablar, se limitó a sentir una vez. Corto, firme. Esa noche Takoda rió por primera vez, una risa pequeña, suave, pero lo suficientemente poderosa como para romper el silencio que había dominado ese rancho durante años. Samuel la escuchó desde el porche, y sin querer, sonrió, no mucho, apenas un gesto, pero fue suficiente para que se diera cuenta de algo aterrador. Aquellos dos intrusos no solo estaban ocupando un lugar en su casa, estaban empezando a ocupar un lugar en su vida. La noche cayó sobre la pradera como un manto de terciopelo oscuro. Las estrellas titilaban con fuerza, como si quisieran iluminar el destino de los dos desconocidos que ahora compartían techo por primera vez. El viento nocturno hacía susurrar los pastizales y los coyotes cantaban en la distancia. Dentro del rancho, el silencio era más profundo todavía. Eliso había preparado un espacio para Naira y su hijo en una de las habitaciones que hacía tiempo no se usaban. Limpió el polvo, sacudió las mantas y encendió una lámpara de aceite que arrojaba una luz cálida sobre las paredes. Ella observaba todo sin decir una palabra, pero notando cada acción y cada sentimiento detrás de ella. Era evidente que el rancho llevaba demasiado tiempo sin una presencia femenina. No había flores, ni colores, ni risas. Todo era práctico, sobrio, como si Eliso hubiera hecho de la soledad un estilo de vida. Mateo, exhausto después del largo camino, ya dormía profundamente sobre su improvisada cama. Su respiración tranquila llenaba el cuarto con un soplo de esperanza. Naira se aproximó a la puerta. «Gracias», dijo apenas audible. «No se preocupe», respondió Eliso.
Torpe, como si la palabra gracias fuera un idioma extraño para él, hizo una leve inclinación de cabeza y salió de la habitación. Pero sus pasos fueron lentos, como si una parte de él no quisiera alejarse de esa nueva presencia que alteraba su mundo. Se dirigió a la cocina, intentando concentrarse en tareas rutinarias, revisar la leña, llenar la tinaja de agua, asegurarse de que los caballos estuvieran en el corral. Pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de Naira sosteniendo a Mateo a la luz del fuego, con esa mezcla de firmeza y ternura que él había olvidado que existía. Una decisión inesperada, Eliso tomó un objeto de un pequeño cajón de madera, un pendiente de plata con forma de hoja, la única pertenencia que había quedado de María, su esposa fallecida. Nunca había logrado decidir qué hacer con esa pieza de recuerdo. Era un tesoro que hablaba del amor y del dolor que había marcado su vida. Miró el pendiente largo rato, su pecho apretándose con emociones contradictorias. No quería olvidar a María, pero tampoco podía seguir aferrado al pasado como si el mundo hubiera dejado de girar. Lo guardó de nuevo con un suspiro profundo. Se quedó sentado frente al fuego, escuchando los crujidos de la madera. De pronto, un ruido desde el cuarto de huéspedes lo hizo levantarse. Entró y vio a Mateo inquieto, llorando en sueños. Naira lo consolaba, murmurando palabras en apache que parecían un canto antiguo. Eliso se detuvo en el umbral, observándolos. Esa imagen lo golpeó en el alma. «No quiero molestarlo», dijo ella al notar su presencia. «Solo se ha despertado asustado, pasará». «¿Necesitan algo?», preguntó él intentando sonar firme. «Quizá un poco de leche para él», respondió ella con incertidumbre, como si pedir fuese un pecado. Eliso asintió y se retiró de inmediato. Tomó leche fresca, la calentó y la sirvió en una pequeña taza que solía usar para él mismo cuando era niño. Cuando volvió a la habitación, Mateo ya estaba despierto y sus ojos cansados brillaron al ver la taza. Mientras el pequeño bebía, Naira lo arropaba con delicadeza. Eliso, sin poder evitarlo, se sentó en una silla cercana. Por primera vez en mucho tiempo sentía que su casa tenía propósito, que sus manos servían para cuidar, no solo para trabajar. Una pregunta sin respuesta. Cuando Mateo volvió a dormirse, Naira habló con voz baja. «No sé cuánto tiempo desee que estemos aquí, pero trataré de no ser una carga». Eliso la miró con atención. Había fuerza en ella, coraje, y al mismo tiempo, miedo. «No son una carga», respondió él, y su voz salió más suave de lo que pretendía. «Aquí siempre hubo espacio para alguien más». Las palabras flotaron en el aire, densas, significativas. Naira inclinó la cabeza levemente. Algo dentro de ella se relajó, como si por primera vez en mucho tiempo se permitiera creer que no estaba en peligro. Eliso se puso de pie. Antes de irse apagó la lámpara de aceite y dijo sin mirar atrás: «Duerman tranquilos. De ahora en adelante están a salvo». Pero al caminar hacia su habitación se detuvo. Su mano descansó sobre el corazón, preguntándose cuándo había empezado a latir de nuevo. La mañana llegó limpia y dorada, con el sol desparramado sobre la pradera como miel tibia. Los pájaros cantaban y el aire cargaba ese aroma a tierra húmeda que anticipaba un buen día de trabajo. Naira salió de su habitación después de asegurarse de que Mateo seguía dormido y se encontró con Eliso preparando café. «Buenos días», dijo ella con una voz tímida. «Buenos días», respondió él, sin saber si sonreír o mantener su habitual seriedad. Fue entonces cuando el pequeño Mateo apareció, restregándose los ojos y mirando a su alrededor como si todavía dudara de que todo esto fuera real. Eliso se agachó y le ofreció una jarra de leche. «¿Qué tal un desayuno?», preguntó. Mateo dudó apenas un segundo antes de asentir con una timidez que le apretó el corazón a Eliso. Había demasiado miedo en un niño tan pequeño. Cuando la mañana avanzó, Eliso ensilló los caballos. «Voy al pueblo a comprar provisiones. Si quieren acompañarme, tal vez les haga bien estirar las piernas». Naira lo observó. Sabía que el exterior tenía riesgos para ellos, pero también comprendió que si iba a quedarse siquiera un poco, tendría que enfrentar miradas y juicios. «Iremos», respondió, con decisión tranquila. El pueblo de Moon Valley era pequeño. Una calle principal, una tienda general, la cantina y la iglesia. Los curiosos aparecieron apenas vieron a Eliso llegar. Pero al notar a la mujer apache y al niño, el murmullo se propagó entre los vecinos como pólvora encendida. ¿Una india en el rancho de Eliso Chapman? Ya era raro de por sí. Ahora se volvió loco. «Miren», y trae un mocoso mestizo. Naira mantuvo la cabeza erguida, sin mostrar el nudo helado que se formaba dentro de ella. Mateo, al escuchar palabras que aún comprendía a medias, se escondió detrás de su madre, aferrado a su falda. Eliso escuchó cada comentario. Su mandíbula se tensó de forma visible. Cuando entraron en la tienda general, la señora Miller frunció el ceño. «¿Qué
¿Necesitan? Preguntó con una frialdad que podría haber congelado el fuego. Eliso tomó aire. Harina, leche y cobijas nuevas. La mujer miró a Naira como si fuera una plaga a punto de contagiar el aire. Su tipo no es bienvenido aquí, dijo, en un susurro áspero. Ese instante pudo haber sido una chispa para el conflicto. Pero antes de reaccionar con violencia, Eliso puso una mano firme, protectora, en la espalda de Naira y dijo con voz grave y resonante: ella es mi invitada, y el niño también. Si alguien tiene un problema, lo tiene conmigo. El silencio fue total, como si todos contuvieran el aliento. La señora Miller tragó saliva y terminó atendiendo la compra, aunque rezongando por lo bajo. Naira observaba a Eliso con los ojos muy abiertos. Había conocido hombres que decían proteger, solo para exigir algo a cambio. Pero él no pedía nada, solo estaba ahí, como un árbol fuerte e inesperado. De regreso al rancho, Mateo dormía sobre la montura, apoyado en el pecho de su madre. Eliso cabalgaba a su lado en silencio. Fue ella quien habló primero. Podría marcharme. Si mi presencia le causa problemas, él la miró, ladeó un poco la cabeza y dijo: los problemas no vienen de usted, vienen de gente que no sabe ver más allá del miedo. Naira bajó la mirada. Eliso continuó: aquí pueden quedarse mientras quieran. Hubo un temblor apenas perceptible en sus manos. No era miedo. Era una puerta que se abría, lenta pero real. Ella lo observó unos segundos más. Luego, con voz suave como una pluma que cae: gracias. Eliso, el ganadero, sintió que su nombre en labios de esa mujer era más cálido que cualquier fuego encendido en invierno. La pradera se extendía frente a ellos. Un camino incierto, peligroso quizá, pero lleno de algo que ninguno de los dos se permitía nombrar todavía: esperanza y un comienzo. Eliso despertó antes del alba, como siempre. Pero algo era distinto aquella mañana. Había demasiado silencio, incluso para un rancho aislado como el suyo. No se escuchaban los caballos resoplar ni el suave golpeteo de los animales moviéndose en el corral. Era un silencio que olía a peligro. Tomó su rifle y salió, con la mirada fija en la penumbra azulosa que precedía al amanecer. Caminó hacia el establo, y al acercarse supo que sus sospechas no estaban equivocadas. La puerta estaba forzada. Eliso maldijo por lo bajo y empujó la madera. Dentro encontró solo a 2 de los 5 caballos. «Malditos ladrones», susurró. Aquello no era casualidad. Los bandidos de la zona rara vez actuaban tan cerca del pueblo, y jamás sin dejar un mensaje. En la pared, marcado con carbón, había un símbolo, una espiral roto. Eliso apretó los dientes. Ese signo lo conocía bien. Era el grupo de Sutter Hill, hombres pagados para hacer desaparecer personas o recuperar propiedades, incluyendo mujeres, incluyendo a la madre de Mateo. Cuando Naira salió con Mateo en brazos, la luz empezaba a teñir las nubes de naranja. Ella vio el rostro furioso de Eliso y supe que algo malo había ocurrido. «¿Qué pasa?», preguntó, atrayendo a su hijo más cerca. «Se llevaron mis caballos», respondió él. «3 de ellos». «Y dejaron esto», le mostró la marca negra. Naira palideció al verla. Mateo también la reconoció. Su pequeño cuerpo se tensó como si un recuerdo doloroso hubiera despertado de golpe. «Yo he visto ese símbolo», susurró Naira sin aliento. El hombre que tomó a Mateo, él lo llevaba tatuado en el cuello. Eliso se quedó en silencio un momento. Todo encajaba. Los rumores, el miedo de Naira, la insistencia de ella en no quedarse demasiado tiempo en un lugar. «Ese hombre», dijo él lentamente, «¿es su esposo?». Naira negó con la cabeza de inmediato. «Nunca fue mi esposo, solo era…». Tragó saliva buscando una palabra que no destrozara su dignidad. «Un cazador de personas. Me compró como si yo fuera una posesión. Me tomó a la fuerza. Y cuando nació Mateo, ya no era suficiente para él. Quería vendernos». Eliso sintió un fuego intenso en el pecho. No era solo rabia, era algo más profundo, una necesidad feroz de proteger. «Entonces vendrá por ustedes», dijo con voz grave. «Vendrá», confirmó Naira, con la mirada fija en un punto lejano. «Y cuando lo haga, no se detendrá». Mateo abrazó a su madre temblando. Eliso respiró hondo. Tenía que tomar una decisión, una que cambiaría todo. «No permitiré que se los lleven», declaró con la firmeza de un juramento. Naira levantó la mirada hacia él. Había incredulidad en sus ojos, pero también un brillo nuevo, una esperanza que luchaba por nacer. «No quiero que se arriesgue por nosotros», murmuró. «Ya lo hice», respondió Eliso con una leve sonrisa amarga. «Desde que los dejé entrar a mi casa». Ella cerró los ojos un instante, como si sus palabras fueran demasiado intensas para mirarlo de frente. Pasaron el día reforzando puertas y revisando armas.
Naira ayudó en lo que pudo, aunque cada ruido repentino hacía que se volviera hacia Mateo, temiendo que alguien apareciera para arrebatárselo. Pero cuando el sol se hundió tras las colinas y la luna se alzó plateada, algo inesperado ocurrió. Mateo se quedó dormido temprano, agotado. Eliso y Naira terminaron sentados frente al fuego, demasiado cansados para seguir trabajando. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era compañía. «Gracias», dijo ella, rompiendo la calma con apenas un susurro. Él la miró. Y por primera vez dejó que su corazón hablase antes que su miedo. «Mientras yo respire, nadie les hará daño». Las llamas bailaron reflejándose en sus ojos. No se tocaron. No hubo un gesto precipitado, solo un acuerdo silencioso. Un lazo empezaba a formarse, fuerte como la tierra, fuerte como el destino que ya los estaba uniendo. La noche cayó como un presagio oscuro. Eliso y Naira habían trabajado todo el día reforzando el rancho, pero aún así el aire estaba cargado de inquietud. Los grillos cantaban, luego se callaban sin razón aparente. Hasta la luna parecía más fría esa noche. Mateo dormía profundamente en su habitación. Naira se asomaba a la ventana una y otra vez, como esperando que en cualquier momento un jinete surgiera del horizonte. Eliso, sentado en la mesa, limpiaba su rifle. Lo hacía con movimientos lentos y precisos, casi rituales. Pero su mente no estaba en el arma, sino en la mujer que caminaba detrás de él, incapaz de quedarse quieta. «Lo sé», dijo él sin mirarla. «¿Estás pensando en huir?» Naira se detuvo. Sus labios se entreabrieron un segundo antes de decir: «Si nos vamos ahora, tal vez lo alejemos del rancho. No quiero que usted pague por nosotros». Eliso levantó la vista. Sus ojos oscuros tenían una firmeza que no dejaba espacio a discusiones. «No voy a dejar que se enfrenten solos a ese hombre. Esto es mi pelea ahora también». Ella apretó las manos con fuerza. Solo quería proteger a su hijo. Y ahora también al hombre que les había dado refugio. De pronto los caballos en el corral relincharon de forma violenta. Fue un sonido tan desesperado que Naira dio un salto. Eliso ya estaba de pie, rifle en mano, avanzando hacia la puerta. «Quédense dentro», ordenó con voz baja pero irrompible. «Eliso», intentó Naira detenerlo. «Cuida de Mateo», fue lo único que dijo antes de salir al frío nocturno. Ella lo observó desaparecer hacia la oscuridad, con el corazón apretado. Eliso se acercó lento, vigilante, con el dedo listo en el gatillo. Los caballos golpeaban el suelo nerviosos, mirando hacia la línea de árboles que bordeaba la propiedad. Entonces lo escuchó, un silbido que no pertenecía ni al viento ni a un ave nocturna. Era un llamado, una señal entre hombres acostumbrados a cazar y a no ser vistos. «Muéstrate», gritó Eliso apuntando hacia la sombra. Nada, hasta que una voz surgió de la penumbra. «Bonito rancho, Chapman». Eliso sintió un escalofrío recorrerle el alma. Conocía esa voz, y no la había escuchado desde el día que perdió algo más que ganado. Desde el día que perdió a María, un hombre salió de detrás de los árboles. Alto, con barba mal recortada y una cicatriz cruzando su mejilla derecha. Sonreía como quien sabe que el tiempo le pertenece. «¿Qué quieres, Cole?», escupió Eliso sin bajar el arma. Cole Sutter, líder del grupo marcado con el espiral roto. «Una mujer y un niño», respondió Cole. «Algo que no te atañe, pero que has decidido esconder». El aizo tragó saliva. La furia y el dolor se mezclaban en su sangre. «No tienes ningún derecho», gruñó. Cole sonrió más. «Y tú tampoco, Chapman. Todos sabemos que lo único que sabes hacer es perder lo que dices proteger». Fue un golpe directo al corazón. Al recuerdo más doloroso de su vida, Eliso mantuvo el rifle firme. Cole levantó las manos sin miedo. «Voy a venir por ellos. Me los voy a llevar. Y cuando lo haga, quiero que estés mirando». Luego se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Cuando Eliso regresó a la casa, Naira lo esperaba, pálida, con los ojos llenos de preguntas y miedo. Él cerró la puerta y echó el cerrojo. «Ya está aquí», dijo simplemente. Naira sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. «¿Quién es?». Eliso apretó la mandíbula hasta que le dolió. «El hombre que me arrebató todo una vez, y que ahora quiere arrebatárnoslo todo. Otra vez». Ella se acercó un paso más, temblando. «¿Qué haremos?». Él la miró y por primera vez no hubo duda en su voz. «Luchar». Y en el silencio que siguió, el miedo se transformó en algo más fuerte. Determinación. Eliso no durmió. Pasó toda la noche vigilando desde el porche, con el rifle sobre las piernas y los ojos clavados en la línea oscura donde la pradera se perdía en la nada. A cada crujido del viento, a cada sombra que se movía, su dedo se tensaba en el gatillo. Naira tampoco pudo descansar. Se sentó junto a la cama de Mateo, acariciando su cabello, repitiéndose que, mientras ella respirara, nadie lo tocaría jamás. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rojo y violeta,
Eliso notó un cambio. Los pájaros dejaron de cantar. Un silencio antinatural se extendió por la tierra. Y entonces lo vio. 3 jinetes acercándose lentamente desde el este, y otros 2 desde el oeste. Intentaban rodear el rancho como lobos cerrando el cerco alrededor de su presa. «Ya vienen», susurró Eliso entrando a la casa. Naira se puso de pie de inmediato. «¿Cuántos son?» «5 que puedo ver. Quizá más», respondió él cargando el arma. «Quieren miedo. No lo tendrán». Mateo despertó alterado por las voces y corrió hacia su madre abrazándola con fuerza. «Mami». «Shh. Todo estará bien», prometió ella, aunque su pecho se agitaba. Eliso les entregó un arma pequeña. «Si entran, apunten a las piernas», indicó con calma. «No quiero que tengan que cargar con una muerte». «Aunque ellos no tengan ese reparo». Naira lo miró temblando. «Eliso, si algo te pasa». Él apoyó su mano en la mejilla de ella por primera vez consciente de querer necesitar ese contacto. «No me pasará nada. Tengo motivos para pelear ahora». La mano de ella cubrió la suya. Y aunque ninguno lo dijera, ambos sabían que esa breve caricia era una promesa. Los cascos resonaron contra el suelo. Eliso salió solo al porche, poniéndose en el centro. Cole Sutter se adelantó, desmontando como si visitara a un viejo amigo. «Chapman, pensé que te esconderías dentro», dijo con una sonrisa torcida. «No soy yo quien se esconde detrás de hombres armados», replicó Eliso sin mover un músculo. Cole rió, como quien disfruta el juego. «Dámelos. Será rápido». «No», respondió Eliso. Cole chasqueó los dedos. Uno de los hombres arrojó una botella encendida hacia el establo. El fuego estalló en segundos, iluminando el cielo con un resplandor. Anaranjado los caballos relincharon, desesperados. Naira gritó dentro. Eliso disparó. 1. De los bandidos cayó del caballo con un alarido Cole. Dejó de sonreír. «Muy mal, amigo». Los hombres dispararon hacia la casa. Las balas chocaron contra la madera. Los vidrios volaron en pedazos. Naira se agachó cubriendo a Mateo con su cuerpo. Eliso regresó corriendo hacia la puerta, protegiendo su cuerpo con el marco. Disparó de nuevo. Otro hombre cayó, pero por cada uno que caía, había otro más entrando al terreno. Uno de los bandidos se acercó a la ventana rota e intentó trepar para entrar. Naira respiró hondo, apuntó y disparó. El hombre cayó hacia afuera gritando, sosteniéndose la pierna. Eliso volteó sorprendido. Naira, con los ojos encendidos, gritó: «No dejaré que nos arrebaten nada más». Cole gritó órdenes a sus hombres: «Entren, traigan al niño». Ese grito terminó de romper algo en Eliso. La ira se mezcló con el amor que aún no sabía nombrar. «Sobre mi cadáver», rugió. Los disparos continuaron. El fuego del establo empezó a extenderse hacia el granero, lanzando chispas al aire como estrellas cayendo. Eliso se arrastró hacia otra ventana y vio a Cole acercarse con cuchillo en mano, como un depredador que ya se saborea la victoria. Naira gritó desde adentro: «¡Mateo!». A mi lado. El niño corrió y ella lo cubrió como un escudo humano. Del amor más feroz, Eliso apuntó directamente al corazón de Cole. Pero entonces sintió un golpe seco a su costado. Un disparo. Cayó de rodillas. Cole se rió. «Te dije que verías cómo. Pierdes otra vez». Eliso levantó la cara, con el aliento ardiendo de dolor, y vio a Cole entrar a la casa. La pesadilla que juró evitar acababa de comenzar. Eliso sintió que el sol por fin se alzaba sobre un nuevo capítulo cuando regresó al rancho con Naira y Mateo. El aire todavía olía a humo del incendio que Cole había provocado, pero también cargaba el aroma fresco de la esperanza. Algo que no existía en ese lugar desde que él había enterrado a su esposa años atrás. Eliso desmontó del caballo y de inmediato se volvió para ayudar a Naira. Ella intentó bajar sola, como hacía siempre, pero esta vez permitió que sus manos se apoyaran en los hombros del vaquero. Mateo bajó detrás de ellos abrazando a su madre, como si temiera que todo desapareciera si la soltaba. «Estamos en casa», susurró Eliso. La palabra casa resonó profunda en el pecho de Naira. Nunca había tenido una. Había vivido entre tierras robadas a su pueblo, miradas cargadas de odio y la constante certeza de que nadie la quería cerca. Pero aquí había una posibilidad. Mientras caminaban hacia lo que quedaba del porche principal, algunos rancheros se acercaron. Entre ellos estaba Tomás, el capataz más viejo, quien siempre había desconfiado de ella. Se quitó el sombrero, algo que hizo que Naira contuviera el aliento. «Señora», dijo con respeto honesto, «gracias por salvar la vida del patrón». Naira parpadeó sorprendida. Por primera vez veía en los ojos de un hombre blanco algo distinto a desprecio o miedo. Gratitud. Eliso, aún adolorido por la pelea, observó todo en silencio.
Sabía que el camino hacia la aceptación del pueblo no sería fácil, pero aquel gesto era un comienzo. Vamos a necesitar mucha madera, dijo Tomás, mirando los restos del granero. Pero si ustedes se quedan, nosotros también. Eliso sonrió. No era la sonrisa tímida y escasa de antes, sino una auténtica que nacía desde lo profundo. Nos quedamos, respondió él, y miró a Naira para asegurarse de que ella quisiera lo mismo. Ella respiró hondo, aferró la mano de su hijo y asintió. Más tarde, mientras los trabajadores comenzaban pequeñas reparaciones, Naira se acercó al árbol longevo que aún quedaba en pie. Las ramas estaban chamuscadas, pero algunas hojas permanecían verdes, tercas, aferradas a la vida. Como nosotros, murmuró. Eliso se colocó a su lado. Cuando te conocí, dijo él, sin rodeos, pensé que querías refugio, pero me di cuenta de que lo que pedías era un lugar donde pudieras ser tú misma, y también me di cuenta de que yo necesitaba lo mismo. Ella lo escuchó sin apartar la vista del árbol, como si temiera quebrarse al verlo directamente. Eliso, yo no sé cuánto puedo darte. Su voz se quebró por primera vez. Tengo miedo de no ser suficiente. Él la tomó por la cintura con una ternura que contrastaba con la fuerza de sus manos. Me das mucho más de lo que nunca pensé tener. Le levantó suavemente el mentón. ¿Y Mateo? Él ya me enseñó a volver a sonreír. Mateo, que los observaba desde la entrada, corrió hacia ellos y envolvió a Eliso en un abrazo. ¿Puedo llamarte papá algún día?, preguntó con inocencia. Eliso tragó un nudo enorme. Cuando quieras, campeón. Las lágrimas que Naira había reprimido durante años finalmente escaparon. No por dolor, no por humillación, sino porque al fin alguien había elegido quedarse. Eliso tomó ambas manos, las de madre e hijo, y caminó con ellos hacia el interior de su nuevo hogar. Cada paso era una promesa. Reconstruirán paredes, sí, pero también vidas. Esa noche, al ver el fuego arder en la chimenea recién reparada, Naira apoyó la cabeza en el hombro de Eliso. Él la rodeó, firme, protector, pero no como refugio, sino como compañero. ¿Y ahora qué?, preguntó ella con una sonrisa tímida. Eliso besó su frente. Ahora empezamos a vivir, y por primera vez Naira sintió que un mañana era posible, y que ya no tendría que enfrentarlo sola, porque allí, en ese pedazo de tierra quemada pero fértil, la vida volvía a florecer.